Bellezas. Listo, ya puse a grabar, ya puse a grabar. Les tengo una buena noticia, no es tan larga como la clase de ayer hoy. Sí, ya estamos en lo último. Así que ya comparto pantalla. Corre un viento, chicos. Yo siempre hablando del tiempo, qué raro. Bueno, corre un viento, un ventarral. Bueno, vamos a arrancar, chicos. Ahí le estoy proyectando la pantalla. Porfa, si no me escuchan más es porque se me apaga el micrófono. Agradezco al alma bondadosa que me avisó ayer. Así que avísenme y si se detiene la grabación también. Bueno, hay una sola cosa que no les dije ayer y me quedé ahí pensando. Espérenme acá para que, bueno, les voy a poner acá o sea, en el borrador pero después lo saco. Hay una sola cosa que no les dije. Cuando ustedes vean, perdón, un paciente con dolor precordial y vean un bloqueo completo de rama izquierda, piensen igual a cuando se eleva el ST. ¿Sí? O sea, si viene un paciente con dolor de pecho, opresivo, que se va a la mandíbula, al brazo izquierdo, le hacen el electro, pero no sale elevación del ST, sino que sale un bloqueo completo de rama izquierda, es lo mismo que elevación del ST. O sea, es terapia de reperfusión urgente lo que tienen que hacer. Doble antiagregación, anticoagulación y abrir la arteria. Y el tratamiento antiisquémico completo sería el beta bloqueante, el enalapril y la estatina. Más la nitroglicerina, el oxígeno y la morfina, ya saben cuándo. Pero acuérdense, es dolor precordial, sí o sí hago el electro dentro de los 10 minutos. Si me da elevación del ST o bloqueo completo de rama izquierda, es lo mismo, ¿sí? O sea, lo interpretan como un infarto agudo de miocardio, ¿sí? Porque muchas veces no elevan el ST, pero hacen bloqueos completos de rama izquierda, y ya les voy a enseñar cómo lo van a ver a eso en el electro. Pero no se olviden, por favor, que se eleve el ST o que haya un bloqueo completo de rama izquierda, lo interpretan a los dos como si fuera un infarto agudo de miocardio y ya hacen el tratamiento. Ahora, si no tenían elevación del ST y tienen un electro normal o el ST descendido o la onda T negativa, esperan, o sea, hacen la terapia, lo mismo, la antiagregación, la anticoagulación, pero todavía no hacen la apertura de la arteria. Esperan, hacen el test de troponina. Si le da positivo, se está infartando, entonces al toque abren la arteria. Y si le daba negativo el test de troponina, lo estudiaban pidiendo un ecocardiograma, una perfusión miocárdica. Si les daba normal, después que siga consultando por cardiología, pero le daban el alta, y si les da patológico, abrían la arteria dentro de las 48 horas. Pero no se olviden, es equivalente, es lo mismo, que se eleve el ST o que haya un bloqueo completo de rama izquierda, nuevo en el paciente. O sea, ustedes le preguntan, ¿usted no sabe si tiene alguna alteración en el electro? ¿Algo? ¿No le ha dicho el cardiólogo? No, no tenía nada. Bueno, lo toman como equivalentes. A un nuevo bloqueo completo de rama izquierda y elevación del ST, lo toman como un infarto transmural. Y ya tienen que abrir la arteria dentro de los 120 minutos. Si no llega a los 120 minutos, hacen una terapia fibrinolítica. Chicos, no pueden dar fibrinolíticos si no está elevado el ST. Los fibrinolíticos solo están indicados como segunda línea si está elevado el ST o tiene un nuevo bloqueo completo de rama izquierda. Hay dos formas de aprender la medicina. Hay dos formas. Por ahí cuando uno tiene tiempo, ¿verdad? Lo comprende y no se olvida más. Y listo, lo entiende el caminito, por qué pasa esto. Y esto es hermoso en cardiología porque es todo como un cuentito. Pero las memotecnias no vienen mal. A mí me sirven una banda las memotecnias para contestar rápido. Pero yo lo entiendo, o sea, si me lo piden, bueno, pero explícamelo, yo lo entiendo. Siempre lo que yo explico lo entiendo. Y si digo no está comprobado, es verdad, o sea, lo leí y no está comprobado. Si no les digo no lo sé, chicos, para mañana lo leo. Pero tienen dos formas. Si quieren contestar rápido y sin entender, pueden contestar con una memotecnia. Si lo quieren entender, se me van a tardar un poquito más en contestar. Yo lo que hago es aprenderme las dos cosas, memotecnia y por qué. Y así vamos a aprender hoy los bloqueos completos de rama izquierda. Hay una forma de entenderlo y listo, ¿por qué pasa esto y esto? Y después hay una forma rápida que es con una memotecnia, ¿sí? Eso lo vamos a ver al final. Clase de hoy es cortita. Bueno, entonces acuérdense, si se eleva el ST
o hay un nuevo bloqueo completo de rama izquierda, los tomo como infarto transmural, o subepicárdico, que era lo mismo que infarto transmural. No le hago test de troponina porque como se está infartando, yo sé que hay troponinas elevadas. Hay unos criterios, ¿sí?, que me sirven a mí para diferenciar un infarto realmente con elevación del ST de un bloqueo por otra cosa. Pero eso es muy avanzado, ya no le van a preguntar. Se llaman criterios de Sgarbosa, no le van a preguntar eso. Bueno, y ahora vamos con el tema más lindo, sencillo. Acá, perdón, una pregunta de hacer, ¿cuál sería entonces la diferencia entre infradesnivel y supradesnivel? Uno sería tipo el subendocárdico y el otro el... Claro. ¿Así? ¿Eso? Subepicárdico, tal cual, mi amor. Si se eleva el ST, está totalmente tapada la arteria y el infarto es transmural o subepicárdico. Si está descendido el ST, era un infarto subendocárdico. Pero en el infarto subendocárdico también puedes tener ondas T negativas o un electro normal. Pero si desciende el ST, amor, en un contexto de un dolor precordial, es un infarto subendocárdico. Si sube el ST, es subepicárdico, que era lo mismo que decir transmural. Ok, gracias. De nada, amor. Acuérdate que cuando también puede descender el ST. Puede descender el ST en dos cuestiones. Presta atención, amor. O puede descender cuando hay una intoxicación con digoxina o cuando hay un infarto de cara posterior y te da una imagen en espejo. Hacé de cuenta vos que estás con un paciente que tiene un dolor precordial. Vos le haces el electrocardiograma y te da descenso del ST en lo que sería B1 y B2. Ojo con eso, ¿estamos? Solo en B1 y en B2 estoy hablando. Entonces, si le duele el pecho y desciende el ST, ¿vos en qué pensarías? ¿En un infarto qué? Septal. Pero, muy bien, pero ¿en dónde? ¿Es subepicárdico o subendocárdico? Subendocárdico. Bien, excelente, excelente. Entonces, si vos le haces el dolor, si viene con dolor precordial típico, o capaz que puede ser diferente, hay veces que vienen con dolor de abdomen o dolor quemante, urente, bueno, vos le haces el electro igual. Más si tiene factor de riesgo, chicos, presten mucha atención al tabaquismo, ¿no? El electrocardiograma te da descenso del ST. Entonces vos pensás, ay, tengo un infarto subendocárdico septal. Muy bien, porque está en B1 y B2, ¿sí? O hacia la derecha, porque B1 y B2 también veían las aurículas y la cara derecha, pero sobre todo septal. Ojo con eso, amor. Nur, vos sos la que me ha preguntado, ¿verdad? Sí, Pi. Ah, listo, ¿viste? Te distingo la voz. Bien, entonces, si desciende el ST, vos pensás un infarto subendocárdico, está muy bien, pero ojo en B1 y en B2. Aquí le vamos a dibujar unos ojitos. Ojo cuando sea en B1 y en B2, porque puede ser una imagen en espejo de un infarto transmural posterior. O sea, no te convenzás. Si te da descenso del ST en B1 y en B2, o es un infarto subendocárdico eh, así septal, como me has dicho excelentemente bien, o es un espejo de la parte posterior. Ojo con eso, si te aparece el descenso del ST en cualquier otra derivación, listo, es un infarto subendocárdico, entonces podés esperar, ¿sí? Hasta hacerle el test de troponina. Pero si, Nur, si te da el descenso del ST en B1 y en B2, dale vuelta al paciente y hazle las derivaciones posteriores, porque así también se ve un infarto de cara posterior. ¿Por qué? Hagamos en cuenta que yo lo dibujo de costado al paciente. Ahí lo más probable es que sea de ventrículo derecho. Claro, o sea, en realidad no del ventrículo derecho, sino de la cara posterior o inferior, que era la misma. ¿Me entendés? Solo si tenés ahí. Si te da descenso del ST en cualquier otra derivación, es subendocárdico. Pero si te da descenso del ST en B1 y en B2, puede ser que tengas un infarto de cara posterior o un infarto subendocárdico en el septo. O sea, tenés dos opciones. Por eso tenés que ponerlo en decúbito ventral y ponerle los chupetes en la espalda al paciente, o sea, hacerle las derivaciones posteriores. ¿Por qué? Vos lo tenés de costado el paciente y este es el corazón. La cara anterior del corazón se despolariza de esta manera, pero la cara posterior se despolariza de esta manera. O sea, se despolarizan en espejo. La cara anterior la ven B1, B2, B3 y B4, ¿sí?
porque generalmente se dice cara anteroseptal, ¿sí? O sea que acá le vamos a sumar B1, B2, B3 y B4, ¿sí? Entonces, si te toca el infarto, o sea, si te toca el descenso del ST de B1 a B4, puede ser un infarto anteroseptal o puede subendocárdico o puede ser un espejo. ¿Por qué? Porque la cara anterior se despolariza en espejo con respecto a la cara posterior. Entonces, si asciende el ST en la cara posterior, ¿qué va a pasar en la cara anterior? Va a Va a descender. descender, tal El cual, porque es un espejo. Entonces, imagínate que te toque un descenso del ST y vos te convences que es un subendocárdico. No, dalo vuelta y hacele cara posterior, porque puede ser un ascenso del ST que se esté mostrando como un espejo en descenso del ST en esas derivaciones anteriores. Entonces, cuando vos le das vuelta y le haces las derivaciones posteriores, si te sale ascenso del ST, ya tenés que abrir la arteria. ¿Me entendés? Entonces, siempre que te dé descenso del ST en estas derivaciones, dalo vuelta y fíjate, si hay ascenso del ST, era una imagen especular, era una imagen en espejo. Y si no tenés nada, listo, era un subendocárdico. ¿Me entendés? Sí, sí, perfecto. Gracias, Maca. No, de nada, amor. Esa se llama imagen en espejo. B1, B2, B3 y B4 representan la cara anteroseptal y son un espejo de la cara posterior. ¿Sí? Sí, creo que Blanquito lo había dado en la teórica, había dado un ejemplo de eso, creo que había un infarto en D2, D3 y ABF, y no me acuerdo bien, capaz que estoy equivocada, pero había imágenes de espejo en D1 y ABL, ¿por qué? Sí, también, amor, porque los infartos de cara inferior o cara posterior son lo mismo. ¿Entendés? Porque la cara inferior del corazón se llama cara inferior o posterior o diafragmática. D1. Entonces, vos podés verlo como una imagen especular. Sí, es lo mismo. Ese hombre es un crack, ¿no? Él es el que hace la perfusión miocárdica. Es Sí, déjame como especialista la teórica, o sea, les he vuelto a ver de ahí, eh, y sí, es crack, es muy crack. Anda lo único bajo que por ahí es como resonancia. que me he hecho un lío con la determinación del eje cardíaco en la teórica. Sí, ¿verdad? Pero en los Aplico la que has explicado vos, chau. sí, no, sí, 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 no. Después eso del eje, a mí me han hecho calcularlo exactamente en la residencia, pero nunca en un examen lo he visto. No, no. Pasa que él Y usa una técnica de que dice, por ejemplo, bueno, veamos de uno, de 2 y de 3 en cuál está más alto R, y de ahí lo determina. bueno, Sin hay otra fijarse. técnica. Para eso se tienen que acordar de Doña Flor y sus tres maridos, ¿sí? Vos tenés ABF, ABL y ABR de Flor y sus tres maridos, D1, D2 y D3. ABF es perpendicular a D1, o sea, se cortan. ABL es perpendicular a D2, o sea, se cortan en 90 grados. Y ABR es perpendicular con D3. O sea, si vos lo dibujás, por ejemplo, tenés ABF es perpendicular a D1. ¿Sí? Entonces vos ves, por ejemplo, cuál de las derivaciones es la más isobifásica. ¿Entendés? ¿Qué significa isobifásica? Que vos tengas arriba lo mismo que abajo, es decir, que sea así, por ejemplo. ¿Entendés? Lo que está arriba tiene la misma altura de lo que está abajo. Y eso significa que ha pasado el eje por ahí. Primero se acercó y después se alejó. ¿Entendés? Entonces, si primero se acerca, se dibuja positivo y después negativo. ¿Me entendés? Entonces, si la derivación pasa perpendicular, por ejemplo, que te aparezca esto en ABL, viene y el QRS te sale isobifásico en ABL. ¿Qué significa? Que ha pasado perpendicularmente a ABL, o sea que se acerca a D2. ¿Por qué? Porque era Doña Flor y sus tres maridos. ABL era perpendicular a D2. Entonces, si vos lo ves isobifásico en ABL, significa que el eje pasó perpendicular a ABL, o sea, se acercó a D2. Entonces el eje va hacia D2, está cerca de 60 grados. Y de ahí, para hacerlo más fino, te vas fijando. ¿Dónde está más grande R? Está más grande hacia D3, entonces ya sabes que se va más allá de los 60 grados, o está más grande hacia D1. Entonces vas que se va alejando, o sea, se va yendo hacia la izquierda. ¿Me entendés? Esa es otra forma de determinar el eje, pero me parecía más complicada a mí.
Sí, esa sería la teoría isobifásica, ¿verdad? Claro, tal Sí, cual. Y de ahí explico la del para cuadrante. claro, tal cual, con los cuadrantes. Siempre acordate, doña Flor y sus tres maridos. ABF es perpendicular a D1. Entonces, si el eje pasa por ABF, va a pasar, se va a acercar y se va a alejar. Entonces, está pasando perpendicular a ABF, o sea, va hacia D1, porque la perpendicular a ABF es D1. ¿Me entendés? Esa es otra manera de determinar el eje, pero para Sí, mí la más fácil es fijarte, ABF si está positivo se va hacia la izquierda, perdón, se va hacia abajo. Y si D1 está positivo se va hacia la izquierda, entonces está bien centrado. Es decir, que está más o menos entre 0 y 90 grados, que es lo normal. ¿Entendés? De ahí te van a preguntar cuándo está desviado a la derecha, y bueno, cuando hay hipertrofia del ventrículo derecho o agrandamiento del ventrículo derecho, o sea, dilatación, y cuándo está desviado hacia la izquierda, cuando hay hipertrofia del ventrículo izquierdo o dilatación del ventrículo izquierdo. Y listo. de buena acá. Gracias. De nada, amor. Entonces acuérdense, cuando tienen dolor precordial, ustedes hacen el electro. Si desciende el ST en las derivaciones anteriores, pueden ser un espejo de un infarto posterior. Entonces lo ponen en decúbito ventral, le ponen ahí los chupetes, o sea, están haciendo un electro en derivaciones posteriores, que son B7, B8 y B9, y bueno, si está elevado el ST es un infarto de cara posterior, o sea que la arteria que está tapada, ¿cuál sería? Si ustedes tienen un infarto de la cara posterior, ¿cuál arteria está tapada? Interventricular posterior. Claro, la interventricular posterior, que es rama de la coronaria derecha. Y cuando se tapa la derecha, el corazón está muy propenso a realizar arritmias, ¿sí? Sobre todo la taquicardia ventricular. No quiere decir que sí o sí, pero si aparece una arritmia, va a ser una taquicardia ventricular. Y esa es una de las complicaciones del infarto. Después tienen las complicaciones mecánicas como la falla de bomba, el aneurisma, una insuficiencia aórtica, una ruptura del septo con comunicación entre cavidades derechas e izquierdas, etc. ¿Sí? Bueno, bien. Vamos viendo miocardiopatías, ¿sí? Las miocardiopatías son las enfermedades del miocardio, ¿sí? Toman poco y nada, literalmente poco y nada de esto, salvo que sean de santos y les toman en la parte escrita, y yo les puse unas preguntillas en el examen del domingo, ¿sí? Entonces, las miocardiopatías son patologías del miocardio, y son tres. La miocardiopatía dilatada, la miocardiopatía hipertrófica y la restrictiva. La miocardiopatía dilatada, el nombre lo indica, hay una dilatación del ventrículo izquierdo. Por eso hay cardiomegalia en la cardiopatía dilatada. Y al dilatarse se hace la pared más finita. Entonces baja la fracción de eyección. ¿Por qué un paciente tiene miocardiopatía dilatada? Bueno, puede ser, por ejemplo, una miocardiopatía dilatada idiopática, que es la más común, o también por alcohol, ¿sí? Entonces, las causas más comunes de miocardiopatías dilatadas son idiopáticas y la alcohólica, ¿sí? Entonces, se dilata el ventrículo izquierdo y se hace más finita la pared. Entonces, está dilatado el corazón, por lo tanto yo voy a ver cardiomegalia en la radiografía y el choque de la punta va a estar hacia afuera de la línea medio clavicular y hacia abajo. Quizás lo palpan en el sexto espacio intercostal, cuando ustedes saben que el quinto espacio intercostal es donde tiene que estar el choque de la punta, ¿sí? Por otra parte, al estar dilatada y no se contrae bien, porque está finita la pared, baja la fracción de eyección. Tienen una fracción de eyección baja y por eso tienen fatiga, ¿sí? Cansancio. Pero por otra parte, como no se contrae bien, queda todo arriba, entonces tienen disnea, que es el síntoma capital de la insuficiencia cardíaca. Estos pacientes desarrollan una insuficiencia cardíaca sistólica. Es lo único que tienen que saber, que ya lo sabían porque hemos visto insuficiencia cardíaca. Entonces, la insuficiencia cardíaca dilatada, causas idiopática, alcohólica, idiopática u alcohólica son las más frecuentes. Se dilata el corazón y se hace más finito. Entonces, como está dilatado, no tiene problema para llenarse. No hay una incapacidad diastólica, sino que se hace más finita la pared y no se contrae bien. O sea que hay una insuficiencia sistólica y por eso la fracción de eyección está baja. ¿Qué síntomas tiene? Los de insuficiencia cardíaca, disnea, fatiga, etcétera. ¿Sí? ¿Cómo van a tratar la miocardiopatía dilatada?
Bueno, si es idiopática, directamente lo tratan como una insuficiencia cardíaca, ya lo saben el tratamiento, y si es alcohólica, tienen que retirarle el alcohol al paciente y mejora un montón, ¿sí? Después, otras causas de miocardiopatía dilatada es el déficit de una vitamina que se llama tiamina o B1, que es un síndrome que se llama beriberi, ¿sí? Beriberi con B larga. Entonces, causa de miocardiopatía dilatada, idiopática, alcohólica o el déficit de la tiamina, que es la vitamina B1, que se llama enfermedad de beriberi. ¿Cómo harían el diagnóstico? Y bueno, viene un paciente con falta de aire, ¿sí? Puede venir con también desaturación, porque el líquido se queda en los pulmones, tiene fatiga, le hacen la placa de tórax y está la cardiomegalia, o sea que el índice cardiotorácico va a ser mayor a 0,5, ¿sí? Empiezan a buscar la causa, ¿qué tendrá? ¿Sí? ¿Tendrá alguna patología valvular? Tendré que hacerle un ecocardiograma. ¿Consumir alcohol? Tengo que interrogarlo. ¿Tendrá déficit de tiamina? Le pido el valor de la vitamina en sangre, ¿sí? Hay que buscar. Y si no, la causa es idiopática, ¿sí? Entonces, estos tienen clínica de insuficiencia cardíaca, entonces los trato igual que la insuficiencia cardíaca. ¿Cómo era el tratamiento de la insuficiencia cardíaca? Tenías tres pilares: la dieta, el ejercicio y el tratamiento farmacológico. Excelente. ¿Y en el Eh, farmacológico? Le podías dar IECA o ARA2, Bien, un beta bloqueante, bien, y bueno, si no andaba, le subábamos una espironolactona, bien. y después, bueno, le podías poner una que no me puedo hacer, no me sale el nombre, sacubitril, me parece, Sí, Valsartran, bien, y excelente. si no andaba, ya ibas al marcapaso. Ujú. Y bueno, después ya lo que te quedaba cuando la fracción de eyección era, no, la fracción de eyección, la frecuencia cardíaca era mayor de 70, creo. Bien, Le podíamos hacer la ivabradina, puede ser, excelente, muy bien, excelente, excelente, muy bien. y De ahí le después pueden trasplante. bien, o el trasplante, excelente. Y les pueden preguntar, ¿cuáles son los fármacos que disminuyen la mortalidad en la insuficiencia cardíaca? Diuréticos no eran. Esos no, mi amor, son dos, los IECA o ARA2 Los y beta los bloqueantes. beta bloqueantes, muy bien. Los IECA o ARA2 y los beta bloqueantes, y no todos los beta bloqueantes. El bisoprolol, el carvedilol, el nebivolol y el metoprolol, ¿sí? Maca. Ve, decime, mi amor. Solo los que son cardioselectivos, Maca. Y mira, por ejemplo, el bisoprolol sí es cardioselectivo, pero el carvedilol, que también te baja la mortalidad, es combinado, o sea, es alfa-beta bloqueante. ¿Entendés? Después tenés lo que sería el nebivolol, que tampoco es cardioselectivo, y después tenés el metoprolol, que tampoco. Entonces, no todos son cardioselectivos, amor, porque el carvedilol, acuérdate que es alfa y beta. Por eso siempre les digo, escriban carvedilol con B larga, así se acuerdan que carvedilol es alfa y beta bloqueante. ¿Estamos, amor? Ok, entonces sería el bisoprolol, el carvedilol, el nebilol. Nebivolol y metoprolol. Muchas Maca. gracias. De ¿Por nada, mi amor. qué el alcohol produciría la miocardiopatía dilatada? O sea, Porque tiene muchas toxinas que van directamente al miocito y la desgastan mucho a la fibra. Producen como una proliferación de las fibras que se llaman en serie y eso dilata el corazón. En cambio, en la hipertrofia hay una eh, producción de miocitos y un crecimiento que se llama en paralelo, ¿entendés? Entonces, el alcohol tiene muchos tóxicos que van, o sea, es cardiotóxico y va y directamente te produce ese agrandamiento de los sarcómeros en serie y te lo termina dilatando, pero es muy bueno sacarle el alcohol y vuelve a su tamaño anterior el corazón en la mayoría de los casos. dale, O sea, Maca. porque es cardiotóxico. De nada, amor. Igual la proteína amiloide, por ejemplo, o el hierro, también va y se deposita en el corazón, pero produce restrictiva el hierro. Eso a mí me han preguntado en Clínica 2. Me preguntó anemias
y me han preguntado cómo hacíamos el tratamiento con el hierro y me han dicho qué efecto adverso podía haber. Y bueno, si ustedes dan mucho hierro, se puede depositar en el hígado, por ejemplo, o en el corazón. Esa enfermedad se llama hemocromatosis, que es el depósito del hierro, y te produce restricción, o sea que no se dilata el corazón, se queda durito. Bien, entonces acuérdense. Acá, Decime, mi amor. la chagásica preguntan. Sí, pero solamente qué cambios te pueden dar en la clínica, en el ecocardiograma y en el electrocardiograma, que ya les puse al final, quédate tranquilo. Ahora lo vemos. Así que bueno, acuérdense chicos, miocardiopatía dilatada es lo que ya saben. Causa idiopática, alcohol o déficit de vitamina B1. El corazón se dilata, por lo que hay cardiomegalia, la pared se hace finita, por lo que no se puede contraer, baja la fracción de eyección y me da una clínica de insuficiencia cardíaca, que ya la saben, síntoma principal, la disnea. Cuando hagan la exploración, el choque de la punta va a estar más allá de la línea medio clavicular y hacen un ecocardiograma. ¿Qué patología valvular pueden tener? Miren de agrandado que está este sitio. Insuficiencia mitral, ¿sí? Les da una insuficiencia mitral porque se agranda mucho el anillo mitral sobre todo. Entonces le da insuficiencia mitral. Esa es la valvulopatía asociada. Bien, entonces es la única que cursa con cardiomegalia. Ahora, miocardiopatía hipertrófica. Acá hay una hipertrofia, crece para adentro al corazón. O sea, se ha ido mucho al gimnasio el corazón. Hay una hipertrofia y crece la masa muscular hacia adentro. Entonces no se ve la cardiomegalia, ¿sí? Como está creciendo para adentro, me queda chiquitito al espacio, entonces hay una insuficiencia diastólica. No se puede llenar, ¿entendido? Hay una hipertrofia del corazón, crece para adentro, entonces no se puede llenar. El paciente tiene una insuficiencia diastólica. Y siempre que haya hipertrofia, ustedes van a tener síncope, angina y disnea. Síncope, angina y disnea. ¿Por qué angina? Porque es muy grande el músculo, necesita más oxígeno, entonces duele. ¿Por qué disnea? Porque toda esta presión se va a la aurícula y luego a los pulmones. Entonces hay una hipertensión pulmonar, una disnea. Y el síncope, porque miren la hipertrofia, chicos, obstruye el tracto de salida hacia la arteria aorta. Obstruye, o sea, la válvula aórtica está bien, no hay una estenosis aórtica, pero sí hay una estrechez en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿sí? Esa estrechez hay veces que es súper importante y ya les voy a explicar qué va a pasar ahí. Hagamos de cuenta que tengamos una cardiopatía hipertrófica. La causa principal es la genética, ¿sí? Yo tengo acá el ventrículo izquierdo, ¿sí? En el ventrículo izquierdo yo voy a tener acá la válvula aórtica, esto va a ser la arteria aorta, y después acá vamos a tener lo que sería, a ver, perdón, vamos a tener acá lo que sería la válvula mitral, ¿sí? Y acá vamos a tener la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces, yo tengo acá la aurícula izquierda y tengo la válvula mitral. Y acá está el ventrículo izquierdo. Y el ventrículo izquierdo tiene una hipertrofia, ¿sí? Acá va a estar el tabique, ¿sí? Y va a estar hipertrofiado todo el ventrículo izquierdo. Todo el ventrículo izquierdo va a estar hipertrofiado. Y el tabique también va a estar hipertrofiado, ¿sí? Y me va a obstruir la salida. Entonces, va a pasar la sangre de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Todo bien, además ya saben que tienen los músculos papilares que la van a tironear esa válvula, entonces se abre bien. Por lo tanto, pasa la sangre hacia el ventrículo izquierdo. Pero después le queda un tracto de salida muy pequeño, ¿sí? Y eso origina un gradiente de presión muy importante, chicos. Va a haber mucha presión en el ventrículo izquierdo porque encima está muy gordo el corazón, entonces se va a contraer muy rápido, muy fuerte, con mucha fuerza. Y va a haber muy poca presión en la arteria aorta. ¿Por qué? Porque la sangre no está pasando y porque ella tampoco se contrae. ¿Estamos? Entonces, repito, yo tengo una hipertrofia, ¿sí? Este es mi corazón normal, ¿sí? Entonces yo acá tengo el tabique normal.
Pero yo ahora tengo una hipertrofia del ventrículo izquierdo y una hipertrofia del tabique. Es tan grande la hipertrofia que me obstruye la salida de la sangre a la arteria aorta y genera un gran gradiente, mayor a esos 40 milímetros de mercurio. Hay mucho gradiente, mucha diferencia. Igual que en la estenosis aórtica, ¿se acuerdan? Que era un criterio de estenosis aórtica grave, el gradiente mayor a 40 milímetros de mercurio, más los síntomas hacíamos recambio de la válvula aórtica o el TAVI, ¿sí? Entonces, yo tengo una hipertrofia. Principales causas de la hipertrofia, la causa genética, ¿sí? Y dan mucha muerte súbita. Por eso vieron que hay muchos deportistas jóvenes que se mueren en un partido de fútbol, en un partido de rugby, durante algún deporte, porque son enfermedades genéticas. Entonces, se afectan principalmente los jóvenes y sobre todo durante el esfuerzo. Y ahí tienen la muerte súbita, ¿sí? Entonces, esta causa principal de la hipertrofia es una causa genética y encima es autosómica dominante. Y ya saben, y acá hay muchos alumnos míos del ingreso, que la autosomía dominante era muy frecuente porque yo necesitaba una letra mayúscula para que ya se exprese. Entonces son pacientes que permanecen asintomáticos cuando son niños o adolescentes, pero en un momento crece tanto el ventrículo izquierdo y se esfuerzan encima. Esto tapa mucho el tracto de salida y no pasa sangre a la arteria aorta, se hipotensan y se mueren, porque acá imagínense, si no pasa sangre a la arteria aorta, no pasa a las coronarias y tampoco va a llegar al miocardio, ¿sí? Entonces, estos pacientes tienen un trastorno genético. En la cardiopatía dilatada, la causa era idiopática, el alcohol o el déficit de vitamina, por ejemplo. Acá en la cardiopatía hipertrófica es una causa genética. Entonces, generalmente hay antecedentes familiares, o quizás no. Quizás es el primero y tiene lamentablemente una muerte súbita. ¿Qué pasa acá? Se hipertrofia tanto el corazón, crece para adentro que no hay cardiomegalia. Y crece tanto para adentro que hay una falla en la diástole, disminuye el llenado, ¿sí? Y hay una hipertrofia asimétrica. Muchas veces el tabique se hace tan grande que se obstruye el tracto de salida, ¿sí? Y eso me genera un soplo. ¿Por qué? Porque está muy estenosada la salida. Entonces me genera un soplo, ¿sí? Cuando pasa la sangre por un lugar muy estrecho, la velocidad aumenta mucho y succiona. Eso se llama efecto Venturi. Entonces, si pasa la sangre por un lugar muy estrecho, ¿sí? Succiona y eso se llama efecto Venturi. Y lo que hace es atraer a la válvula mitral. Eso se llama movimiento SAM. Ustedes acuérdense, me estoy bañando, listo, me meto en la ducha, sale la ducha por un tubito finito y la cortina se me pega en la pierna. Bueno, eso es el efecto Venturi. Sale el agua por un tubo finito. ¿Por qué acá está finito? Porque está obstruida la salida. ¿Y qué hace? Succión. Me atrae a la cortina, que sería la válvula mitral. Y si me está atrayendo la válvula mitral, ¿qué patología vamos a tener ahí? Si me atrae a la válvula mitral, no me deja cerrarla. Entonces el paciente tiene insuficiencia mitral por el efecto Venturi, no porque la valva mitral esté mal, ¿sí? Entonces hay algo característico en estos pacientes. Vuelvo a repetir, la miocardiopatía hipertrófica, ¿cuál era la principal causa? Genética. La genética, eso es una causa primaria. Si ya hablamos de causas secundarias, la hipertrofia se daba por la hipertensión arterial o la estenosis aórtica. Pero cuando hablamos de miocardiopatía son causas primarias. Entonces la causa genética. Se hipertrofia todo y se obstruye el tracto de salida hacia la arteria aorta. Y acá se genera un soplo porque estoy pasando por un lugar finito. Cuando yo paso por un lugar finito a alta velocidad se da un efecto de succión. ¿Cómo se llamaba ese efecto de succión? Venturi. Bien, es el efecto Venturi. Y me va a atraer a la válvula mitral y no me va a dejar que se cierre. Entonces va a haber una insuficiencia mitral. Este soplo tiene una gran característica, que le van a preguntar en el examen físico si les toca un doctor muy semiólogo. Cuando yo le pido al paciente, chicos, que inspire, que tome aire, ¿verdad? Yo le digo, tome aire. ¿Aumentaba el qué? El retorno venoso. Claro, aumenta el retorno venoso, ¿sí? Y aumenta también, no tan solo del lado derecho, sino también del lado izquierdo, chicos. ¿Por qué?
porque yo estoy tomando aire, aumentando el volumen de la cavidad torácica y disminuyendo la presión. Entonces aumento la precarga, ¿sí? Y si aumento la precarga, se llena de sangre, esto se llena de sangre y se separan las dos paredes. Entonces disminuye el soplo. Entonces, repito, cuando yo le pido al paciente que tome aire, ¿sí? Yo estoy aumentando la precarga, ¿sí? Aumento la precarga, se mete sangre ahí en esa región estenótica, entonces lo separa al tabique de la otra pared del ventrículo izquierdo, ¿entienden? O sea, de la pared izquierda. Y así disminuye el soplo. Entonces, este soplo de la hipertrofia, de la miocardiopatía hipertrófica, disminuye con la inspiración. ¿Sí? El soplo disminuye con la inspiración, porque estoy haciendo que el corazón se llene más, que se separen las paredes, entonces ya no es tan chiquitita el aire, no es tan chiquitita el área, entonces pasa mejor la sangre. Y tampoco va a haber tanto soplo de la insuficiencia mitral, porque no se va a producir el efecto Venturi. ¿Cuándo también aumenta la precarga? Cuando el paciente se pone en posición de cuclillas. Si el paciente se pone en posición de cuclillas, está haciendo presión sobre los pies, entonces aprieta las venas, hace presión del muslo sobre la pierna, entonces aprieta las venas. ¿Y qué pasa cuando yo aprieto las venas? ¿Aumenta o disminuye el retorno venoso? Aumenta. Aumenta el retorno venoso. Ustedes pónganse de cuclillas, ¿sí? Y van a aumentar el retorno venoso, ¿sí? Porque están estrujando las venas, que acuérdense que tienen válvulas, pero tienen baja presión. Entonces, si yo me pongo en cuclillas, las estrujo, es como cuando estamos caminando. Si caminamos, estrujamos la suela de lejar, ¿se acuerdan? Entonces aumentamos el retorno venoso. Entonces, este soplo disminuye, hasta puede desaparecer cuando yo aumento el llenado del corazón. Y es decir, cuando aumenta la precarga. Por ejemplo, cuando le pida que inspire el paciente y cuando le pida que se ponga en cuclillas. ¿Cuál es la maniobra opuesta? ¿Cuál es la que disminuía la precarga? Yo les digo, cuando tomo aire, aumento el retorno venoso, aumento la precarga. Cuando me pongo en cuclillas, aumento el retorno venoso, aumento la precarga, lo lleno al corazón, evito esta obstrucción. La maniobra opuesta, Movimiento defecatorio. claro, tal cual, los dos chicos de 10, las dos chicas, perdón, de 10, o sea, la maniobra de Valsalva. Yo hago fuerza como para ir al baño y esa es una maniobra que me disminuye la precarga. Entonces va a aumentar el soplo, porque cuando yo hago fuerza para ir al baño o contraigo los músculos del abdomen, estoy disminuyendo esa precarga. No va a estar tan lleno el corazón, entonces se van a acercar esas dos partes hipertróficas y va a aumentar el soplo, ¿sí? Entonces siempre acuérdense, la mayoría de los soplos aumentan cuando yo le pido que tome aire. Eso se llamaba fenómeno de Rivero-Carballo y lo han visto en semio, ¿sí? Entonces, cuando yo tomo aire, la mayoría de los soplos aumentan, excepto dos soplos, ¿sí? Entonces, cuando yo tomo aire, la mayoría de los soplos aumentan y eso se llama fenómeno de Rivero-Carballo. Pero hay dos soplos que disminuyen cuando yo tomo aire y uno de esos es este soplo de la miocardiopatía hipertrófica. Entonces, hagamos de cuenta que viene un paciente. ¿Qué síntomas tenía la hipertrofia, chicos? Disnea, angina Bien. Dolor de pecho, ¿qué más? Era una triada. Síncope, faltaré. Bien, excelente. Síncope, angina y disnea. Viene un paciente con síncope, con angina o con disnea, SAD. Pienso en hipertrofia. O viene con esa muerte súbita, porque es un paciente joven que justo estaba haciendo deporte, ¿sí? Entonces, estos pacientes los tengo que yo evaluar, ¿sí? ¿Qué puede haber? Un soplo por la salida de sangre en un tracto bien chiquitito, ¿sí? Durante la sístola, obviamente, porque por ahí tiene que pasar la sangre. Y un soplo también de insuficiencia mitral al mismo tiempo. Pero cuando yo le pido que tome aire, el soplo desaparece o disminuye. Entonces eso, el efecto Venturi ya no está más, porque al aumentar la precarga con la inspiración se separan las paredes, ¿sí? Eso he visto que lo han tomado
con otras palabras, en el escrito de Santos, ¿sí? Pero es para que se acuerden, el efecto Venturi es ese chupar cuando pasa un líquido por una sección finita, como cuando estamos duchando, ¿verdad? Sale el agua por un tubo finito de la ducha y me chupa la cortina, ¿verdad? Entonces, acá sale el agua, o sea, la sangre, por un lugar finito porque está hipertrófica. Entonces, me succiona la válvula mitral. Entonces, tengo insuficiencia mitral más el soplo este. Pero cuando yo le pido que inspire o que se ponga en cuclillas, aumenta la precarga, separa esas dos, entonces ya no se escuchan esos soplos, ¿sí? Entonces, la mayoría de los soplos aumentan cuando yo le pido que tome aire al paciente. Eso se llama fenómeno de Ribero-Carballo. Pero hay dos soplos que disminuyen, ¿sí? Cuando yo le pido. Y uno, no tienen que saber el otro por ahora, tiene que ver con esto, con la miocardiopatía hipertrófica. Entonces, volviendo. Si yo tengo miocardiopatía hipertrófica, tengo que pensar en una causa genética autosómica dominante. O también se da mucho en una enfermedad que se llama ataxia de Friedreich, que es un síndrome neurológico. La ataxia de Friedreich, ¿sí? Viene con síncope, con angina o con disnea. Le hago la placa y no hay cardiomegalia. Y tiene dificultad para llenarse, ¿sí? Porque está creciendo para adentro. Y también puede haber una obstrucción en lo que sería el tracto de salida, ¿sí? Eso pasa en la miocardiopatía hipertrófica. ¿Cómo tratarían una hipertrofia? Disminuyendo el consumo cardíaco, o sea, Excelente, muy bien. ¿Con qué? Beta beta bloqueantes. bloqueante. Bien, excelente. Beta bloqueantes para disminuir el consumo de oxígeno porque está muy grande ese músculo, o bloqueantes cálcicos no dihidropiridínicos, ¿sí? Que van al corazón. Bloqueantes cálcicos no dihidropiridínicos, que son los que van al corazón, y los beta bloqueantes. Excelente. Con eso disminuyo la angina, ¿sí? Además permito que el corazón tenga más tiempo para llenarse porque estoy bajando la frecuencia cardíaca y así prolongo la diástole, que es para lo que tiene problema este corazón. Entonces, muy bien, excelente. Y también, si es muy importante la obstrucción de salida, se puede operar y se puede sacar un pedacito del tabique, ¿sí? Así que sí se puede hacer puede hacerse una intervención quirúrgica en donde se hace, digamos, una resección del tabique, no del todo el tabique, ¿sí? Pero se reseca una parte del tabique para que ya no haya obstrucción. Bien. Y en la miocardiopatía restrictiva, el corazón no aumentó de tamaño, sino que tiene problema para relajarse, ¿sí? Eso pasa en la miocardiopatía restrictiva. Está normal el tamaño, pero está infiltrado con algo el corazón que no permite que se relaje. Por ejemplo, está infiltrado con proteína amiloide, con hierro en la hemocromatosis, con algo está infiltrándose, ¿sí? Con material fibroso. Entonces está duro. Entonces tiene una patología tiene una dificultad para la, ¿qué? ¿Diástole o sístole? Para la distensibilidad. Diástole. Bien, o sea, está disminuida la diástole, ¿sí? Y acá, sobre todo, lo primero que se afecta es el ventrículo derecho, ¿sí? Porque el ventrículo derecho es más chiquitito. Entonces, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo tienen una restricción. No se puede llenar el ventrículo izquierdo, pero es más grande. En cambio, no se puede llenar el ventrículo izquierdo derecho, que ya era chiquitito. Entonces me da una clínica de insuficiencia cardíaca derecha. Y si no se pueden distender los ventrículos, ¿qué va a pasar con las aurículas? Se agrandan. Bien, se agrandan, muy bien. Entonces tiene clínica de insuficiencia cardíaca derecha este paciente, porque lo que más rápido se fibrosa es el ventrículo derecho, porque es más chiquitito, y agrandamiento de las aurículas. Y si se agrandan las aurículas, ¿qué arritmia podía aparecer? FA. Una FA, excelente. Entonces lo que hay que hacer es tratarle la causa a ese paciente. Fijarse si tiene amiloidosis, tratar la amiloidosis. Esa amiloidosis no la tienen que saber porque es de clínica 2. Por otra parte, si tiene sarcoidosis, que también es de clínica 2, tienen que tratar la sarcoidosis. Ah, no, también la vamos a ver en neumo. Bueno, ya vamos a ver. Y si tiene hemocromatosis, tratar la hemocromatosis, ¿sí? Entonces, ustedes me van a decir ahora, en miocardiopatía dilatada, la causa era la idiopática, el alcohol, algunos fármacos producen dilatación, no importa por ahora cuáles, vamos a ver fármaco, también después del embarazo y el déficit de la vitamina B1. ¿Cómo está la función sistólica en la miocardiopatía dilatada? ¿Normal o disminuida?
Normal. Amor, está dilatada y la pared finita. Disminuida porque está más Ah, finita. disminuida. Bien, disminuida, excelente. Si es miocardiopatía dilatada, se agranda y se hace finita la pared, entonces no hay una buena sístole. ¿Cómo está la función diastólica? Y aumentada. Bien, normal hasta incluso aumentada, está normal, pongamos normal, ¿sí? Entonces está normal hasta incluso aumentada. ¿Por qué? Porque está dilatado, entonces se llena perfectamente, no hay problema para el llenado, ¿sí? Bueno, la clínica, ya saben, de la dilatación era de insuficiencia cardíaca y también puede haber arritmias porque se dilatan también las aurículas, ¿sí? El tratamiento es el mismo que para insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y si es alcohólica, le saco el alcohol. Miocardiopatía hipertrófica, la causa autosómica dominante, bueno, una enfermedad que se llama ataxia de Friedrich. En esa miocardiopatía hipertrófica, donde está gordito el corazón hacia adentro, ¿cómo está la función sistólica? Normal. Normal, muy bien. Se contrae bien. Si está disminuida la fracción de eyección, tengo que pensar en esa obstrucción. Pero la sístole está bien, se contrae bien. ¿Y cómo está la diástole? Disminuida. Disminuida, muy bien, porque está creciendo para adentro, entonces no se puede llenar bien. Síncope, angina y disnea eran los síntomas y lo tratábamos con beta bloqueantes o calcio antagonistas para disminuir el consumo de oxígeno y aumentar la diástole, porque era lo que estaba afectado. Vela restrictiva, causas amiloidosis, hemocromatosis, sarcoidosis, ¿sí? ¿Cómo está en la miocardiopatía restrictiva la sístole? Yo tengo ahí una duda, acá. La restrictiva, ¿qué es lo que quiere decir? Que no se puede dilatar el... Claro, que no se relaja, que está duro, ¿entendés? Que hay muchos fibroblastos. ¿Y eso por qué Sería normal. Bien, puede estar normal o disminuida si se afecta mucho el miocardio y hay mucho fibroblasto, pero generalmente se contrae bien la restrictiva. En la restrictiva lo que no se puede lograr es la relajación. Entonces, ¿cómo va a estar la diástole? Disminuida. Bien, disminuida. Me daba una clínica de insuficiencia cardíaca derecha porque acuérdense que se restringía muy rápido el ventrículo derecho porque era muy chiquitito, ¿sí? Entonces se agrandaba la aurícula derecha. Y hay que tratar la etiología, esa amiloidosis, la hemocromatosis, la sarcoidosis. Muchas veces se hace biopsia cardíaca, chicos, para saber cuál es el origen, ¿sí? Mayoría de las veces amiloidosis. Y ahí se hace el tratamiento etiológico, ¿sí? Entonces acuérdense, es muy fácil. En la miocardiopatía dilatada, se dilató el corazón y la pared se hizo finita. Entonces el problema está en la sístole, no en la diástole. Tiene clínica de insuficiencia cardíaca, entonces la trato como una insuficiencia cardíaca. En la hipertrófica crece para adentro, entonces la diástole es la que está afectada, no permite el llenado. Síncope, angina y disnea, como en toda hipertrofia, como habíamos visto en la estenosis aórtica, porque le daba hipertrofia. Y tratan con beta bloqueantes o bloqueantes cálcicos, porque lo que quieren hacer es disminuir las necesidades de oxígeno y alargar la diástole, que es lo que está mal, la diástole. Y en la restrictiva está duro, el corazón no se relaja, por eso la diástole está afectada. Y hay que encontrar la etiología. Me da clínica de insuficiencia cardíaca derecha, igual que la pericarditis crónica, porque lo primero que se apretaba era el ventrículo derecho porque es más colapsable, es más finito. Bueno, Acá, decime, mi amor. tengo anotado acá en la teórica de Santos que en la hipertrófica también hay que prevenir los fenómenos arrítmicos con un cardiodesfibrilador. Bueno, muy bien, excelente pregunta. Si vos tenés un paciente que ha debutado con una muerte súbita, sí o sí, después de reanimarlo, si el paciente sobrevive, tenés que ponerle un marcapaso que tenga función de DAI, ¿sí? De desfibrilador automático implantable, sí o sí, ¿entendés? Si es que ha tenido el antecedente de muerte súbita. ¿Cuándo también lo haces? Cuando hay antecedentes familiares de muerte súbita, ¿sí? O cuando el paciente, por ejemplo, tiene muchos síntomas. Vos entrás hacia internet y hay una calculadora, literal, ¿no? O sea, vos pones calculadora de riesgo de muerte súbita en miocardiopatía hipertrófica y te calcula.
Si el porcentaje de que vos tengas muerte súbita es 6% o más, le pones el cardiodefibrilador o desfibrilador automático implantable que se dice DAI, que es un marcapasos con función de desfibrilador. ¿Por qué? Porque pueden aparecer taquicardias ventriculares que son mortales porque después evolucionan a fibrilación ventricular. Y si el riesgo te da 6% o menos, no le pones el desfibrilador. Bien, gracias, Maca. De nada, amor. Entonces vos siempre tenés que decir beta bloqueante o bloqueante cálcico. Y si el doctor te sigue preguntando, ¿y cómo prevenir el riesgo de muerte súbita? Porque hemos dicho que son pacientes jóvenes que ante el esfuerzo, un deporte, hacen muerte súbita. Con un desfibrilador automático implantable o cardiodesfibrilador, que es un marcapasos. O sea, debajo de la clavícula izquierda generalmente se le hace un bolsillito y ahí se le pone el marcapasos. Ese marcapasos tiene un cablecito que va al corazón y te da un choque si vos tenés una arritmia y te salva de la muerte súbita. ¿Estamos? Y eso se calcula. Y ese test se basa, por ejemplo, en la presencia de síntomas en reposo, en los antecedentes familiares del paciente con muerte súbita, y así te va calculando el riesgo. Bueno, ¿ha entendido, amor? Sí, ¿verdad? Sí, muchas De gracias. 10. De 10. Entonces siempre acuérdense que pueden tener muerte súbita y para prevenirlo es un desfibrilador, chicos, siempre desfibrilador. Un paciente de 37 años consulta por disnea y angina de moderados esfuerzos, ¿sí? A la exploración se advierte un soplo sistólico en el borde external izquierdo, que se acentúa con la maniobra de Valsalva. El electro muestra aumento de voltaje en varias derivaciones y depresión del segmento ST en D1 a BL y de B4 a B6. La radiografía de tórax es normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Leanlo de nuevo y me dicen qué piensan. Miocardiopatía hipertrófica. Bien, excelente. ¿Por qué? El soplo, ahí dice que, ¿cómo es que cuenta con la valsalva? Bien, excelente, excelente. Ahí está la clave, en lo que está en verde. Hay un soplo sistólico, o sea, cuando pasa la sangre del ventrículo izquierdo a la aorta, que se acentúa con la maniobra de Valsalva. ¿Por qué? Porque la maniobra de Valsalva disminuye la precarga, entonces no va a estar tan lleno y se van a acercar las paredes y ahí va a aumentar el soplo. Además tiene angina y disnea. Falta el síncope nada más, pero tiene angina y disnea, más para pensar en una hipertrófica. Y dice que el electro muestra aumento del voltaje y claro, está crecido el corazón, entonces aumenta el voltaje en varias derivaciones y depresión del segmento ST, que es un signo de isquemia, ¿sí? O sea, de infarto subendocárdico, de isquemia en D1 en ABL y de B4 a B6, ¿sí? O sea, en cara lateral alta y en lo que sería cara anterior y cara lateral baja. Eso cuando me dicen, por ejemplo, ondas Q, ondas T negativas, depresión del ST, son signos de isquemia, ¿sí? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Cardiopatía isquémica y raro por la edad. Tiene 37 años, ¿sí? Además no tienen soplo en la cardiopatía isquémica, a menos que esté re grave y haga una insuficiencia aórtica. Estenosis aórtica sí la pueden pensar porque tiene angina y disnea, pero no me da un soplo que aumenta con la maniobra de Valsalva la estenosis aórtica, ¿sí? Miocardiopatía hipertrófica sería la correcta. El prolapso de la válvula mitral, le ponen eso porque ese es el otro soplo que aumenta con la maniobra de Valsalva, pero no da angina y disnea, no importa, eso no está en el programa. Y miocardiopatía dilatada con insuficiencia mitral. No, en la insuficiencia mitral sí tienen un soplo que también es sistólico, pero no aumenta con la maniobra de Valsalva. Solamente eran 2 soplos los que aumentaban con la maniobra de Valsalva. Y uno de esos es la miocardiopatía hipertrófica. Además tiene angina y disnea, típico de la estenosis aórtica o de la hipertrófica. Y bueno, depresión del ST me indica que hay isquemia, ¿sí? Bueno, la miocardiopatía hipertrófica es una patología hereditaria autosómica dominante. Cursa con hipertrofia asimétrica, disfunción diastólica, no se puede llenar porque están crecidos hacia adentro del ventrículo. Elevación de presiones del ventrículo izquierdo, aumenta mucho la presión del ventrículo izquierdo
y eso genera un gradiente importante entre el ventrículo izquierdo y la aorta, y riesgo de muerte súbita en jóvenes. Por eso pueden prevenirla con el desfibrilador automático implantable. La clínica más frecuente es síncope, angina y disnea, ¿sí? Ahí tienen la hipertrofia. Maca, disculpa, ¿cuáles eran los 2 soplos que dijiste que aumentaban? Con la maniobra del Valsalva-Amor, Sí, Maca. justito las que tenés acá, mi amor, la 3 y la 4, la miocardiopatía hipertrófica y el prolapso de la válvula mitral. Dale, gracias, Maca. De nada, amor. Y acá dice, hombre de 55 años, fumador y bebedor de más de 90 gramos de alcohol por día. Ingresa por presentar en los últimos 2 meses disnea progresiva hasta hacerse de reposo, ortopnea y crisis de disnea paroxística nocturna. Bueno, la disnea es un criterio de insuficiencia cardíaca, un criterio menor. La ortopnea y disnea paroxística nocturna, esa disnea paroxística nocturna es un criterio mayor. En la exploración destaca un soplo pansistólico, ¿sí? Un soplo pansistólico, o sea que abarca todas las sístoles, crepitantes de gruesa burbuja diseminados, o sea que tiene agua en las bases de los pulmones, y edemas en extremidades inferiores. Ahí tienen otro criterio menor de insuficiencia cardíaca, otro criterio menor de Framingham. Entonces tienen edema de miembros inferiores, disnea, ortopnea y disnea paroxística nocturna. 4 criterios diagnósticos de insuficiencia cardíaca. Entonces, si tiene insuficiencia cardíaca y toma alcohol, ¿en qué pueden pensar? En la dilatada. Bien, en una miocardiopatía dilatada. ¿Y ese soplo pansistólico por qué es? ¿Qué producía? La insuficiencia mitral. Bien, excelente. Si se dilata el corazón, me dilata el anillo mitral, entonces me da una insuficiencia mitral. Era un soplo sistólico rectangular que abarcaba toda la sístole y que iba a la axila. ¿Se acuerdan? Bien, en el electro, fibrilación auricular con respuesta ventricular a 130. O sea, tiene una FA de alta respuesta. Está dilatada las aurículas. Y bloqueo completo de rama izquierda. Ojo con el bloqueo completo de rama izquierda, pero bueno, no me habla de dolor precordial. En la radiografía de tórax presentaba cardiomegalia global, o sea que sí es una cardiopatía dilatada, derrame pleural bilateral, por eso los estertores, edema intersticial en bases y líneas B de Kerley. Esas líneas B de Kerley me indicaban que la presión ya estaba bastante alta, ¿se acuerdan? Esas líneas eran cortitas e iban hacia la pleura. ¿Sí? Ya la presión está entre 18 y 25. ¿Cuál sería su primer diagnóstico de sospecha? La miocardiopatía dilatada por alcohol. ¿Qué tienen que hacer? Sacarle el alcohol y hacerle tratamiento de insuficiencia cardíaca. Bueno, menos mal que no es idiopática en este hombrecillo. Yo nunca me voy a olvidar los primeros días que yo empecé mi residencia, que fue muy corta, pero ahora arranco de nuevo en abril. Saben que la residencia de cardio tienen que hacer residencia y posgrado. Entonces, el posgrado te da la parte teórica y el papel que te avala todo, y la residencia te da la práctica. Bueno, entonces tenía que hacer al mismo tiempo residencia y posgrado. Y en la residencia había un paciente que tenía, no sé, creo que 50 años, con un corazón enorme. Iba de parrilla costal a parrilla costal, literalmente. Y bueno, había un medicamento que había salido hace poco, que lo estaban buscando, que salía como 60.000 pesos, no le cubría la obra social, y bueno, estaba para trasplante. Ese paciente tenía enorme el corazón, y bueno, era alcohólico. Me acuerdo tal cual, bueno, su apellido todo no lo vamos a decir, pero bueno, dejó el alcohol, empezó a mejorar, pero bueno, lamentablemente estaba candidato a trasplante, pero no mejoraba la hipertensión pulmonar, y acuérdense que la hipertensión pulmonar refractaria tampoco es contraindicación para el trasplante cardíaco. Así que murió el paciente, pero estuvo muy mal, muy mal. Y esa cardiopatía dilatada era por el alcohol. Mejora, pero en ese paciente no había tenido la progresión que se esperaba. Y bueno, era joven. Acá en otro caso la dilatación esta se revierte. Sí, Ya con insuficiencia cardíaca. sí, se revierte un montón el tamaño. No hasta un corazón normal, pero revierte bastante. Pero ya queda como con medicación de insuficiencia cardíaca. No, vos lo evaluás cada 6 meses y vas viendo si le disminuye y cómo va mejorando, pero la restricción alcohólica.
Claro. Lo tenés que evaluar cada 6 meses. Ante un cuadro de insuficiencia cardíaca con desplazamiento de la punta, cardiomegalia y antecedentes de alcohol o infección viral, se debe sospechar el diagnóstico de miocardiopatía dilatada. Y encima el consumo de alcohol le da déficit de tiamina. O sea, empeora todavía más, ¿me entienden? Si la etiología es enólica, el cuadro es potencialmente reversible tras el abandono del tóxico. Tras el abandono del tóxico. Revierte todo tras el abandono del tóxico. Bueno, ¿qué pueden ver acá? Primero, ¿qué estudio es? La ecografía. Bien, un ecocardiograma. Bien, excelente. Y un ecocardiograma sin el efecto Doppler color, ese no estamos viendo, un ecocardiograma que me enseña la morfología, ¿verdad? Se llama 2M, no importa. Un ecocardiograma simple, sin el Doppler color. Bien, ¿qué ventana les parece que es? Miren que ahí le marqué el septo interventricular. Entonces, acá arriba, ¿quién va a estar? El ventrículo derecho. Acá abajo, el ventrículo izquierdo. ¿Y esta quién es entonces? La aorta. La aorta, excelente. Miren el septo, está muy agrandado, ¿sí? Arriba el ventrículo derecho, abajo el ventrículo izquierdo, también está muy agrandada. Miren esa pared. Enorme la pared del ventrículo izquierdo, enorme el septo. Es una miocardiopatía hipertrófica. Todo es el ventrículo izquierdo y está enorme. Casi obstruye el tracto de salida a la arteria aorta, ¿sí? Estas van a ser la aurícula, ¿sí? Entonces, una miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Gran hipertrofia del ventrículo izquierdo, acá pueden ver alto ventrículo izquierdo, ¿sí? Y SAM significa que la va a abrir a la válvula mitral. Bueno, cuando le pongamos el efecto Doppler color, vamos a ver cómo regurgita la sangre, ¿sí? Pero bueno, es una ventana paraesternal en un eje largo, ¿sí? No importaba porque le iban a tomar la apical, pero bueno, miren de grueso el septo y el ventrículo izquierdo. En el caso de que algún docente, que es muy poco probable, creo que Comotti da la clase de Chagas, no me acuerdo, les tome cardiopatía chagásica, acuérdense que el Chagas es un parásito, ¿sí? O sea, la enfermedad de Chagas está causada, por un parásito que afecta sobre todo el esófago y el colon, dándole megaesófago, megacolon, y también afecta en un 30% el corazón, ¿sí? Y en el corazón, ya les voy a pasar si quieren, los screens, produce alteración en la contractilidad, aneurismas en la punta, no se contrae bien la pared posterior-inferior, además le genera miocardiopatía dilatada el Chagas, igual que el megaesófago y el megacolon, y también la dilatación del ventrículo derecho. Entonces, el Chagas le puede producir, por un lado, insuficiencia cardíaca, porque puede producir miocardiopatía dilatada, ¿sí? Entonces lo van a ver en eso, en un ecocardiograma, y van a tener todas las signos sintomatologías de insuficiencia cardíaca, pero también me puede dar alteraciones del ritmo, o sea, me puede dar arritmias, o las dos, ¿sí? Les puede dar una insuficiencia cardíaca por dilatación del corazón, o bien alteraciones del ritmo, ¿sí? ¿Qué les da? Bloqueo completo de rama derecha, o asociado a un hemibloqueo anterior de rama izquierda, y ya les explico eso. Extrasístoles ventriculares, alteraciones de la repolarización, o sea, de la onda T que se hace negativa, y por eso cardiopatía isquémica se parece, ondas Q, bloqueo auriculoventricular, bloqueo de rama izquierda, taquiarritmias, etc. Es lo único que tienen que saber. La enfermedad de Chagas es una enfermedad, bueno, endémica en zonas rurales, porque acuérdense que ¿quién la transmitía? ¿Cuál era el vector de la enfermedad de Chagas? La vinchuca. Claro, tal cual, el Triatoma infestans o la vinchuca. ¿Saben? Cuando yo era chica, a mi tía le encantaba comprar esos libros de medicina, porque ella estudiaba medicina, pero bueno, tuvo que dejar. Y yo no sé, la palabra vinchuca no sé, me alteró, ¿me entiendes? Entonces yo tenía todo el día miedo que me pique la vinchuca, chicos. Entonces, la vinchuca es la que produce la enfermedad de Chagas, que también se llama Triatoma infestans, y que acuérdense que vivía en los techos de paja, ¿sí? Y que ella succionaba la sangre, después defecaba, vos te rascabas, y en la materia fecal era donde estaba el parásito bendito que es el Trypanosoma cruzi, entraba en la sangre y produce, bueno, ya saben, el Romania masa, como algo agudo, subagudo, pero después le puede producir megaesófago, megacolon y también una cardiopatía dilatada, ¿sí? Entonces pueden pedir
pruebas diagnósticas para la enfermedad de Chagas en el caso de que tengan esa miocardiopatía dilatada, pero generalmente tienen otra cosa en la clínica, ¿sí? Yo tuve como el familiar de un novio mío que tenía enfermedad de Chagas y se dieron cuenta de la miocardiopatía dilatada, pero cuando empezó con trastornos en la catarsis por el megacolon, no pueden defecar, ¿entienden? Tienen constipación, dolor de abdomen, meteorismo, o les cuesta también la deglución porque hay trastornos en el esófago, ¿sí? Y encima tienen miocardiopatía dilatada que obstruye toda, o sea, lo tapa el esófago hacia atrás, entonces más problemas esofágicos tienen, porque acuérdense que detrás de la aurícula izquierda pasa el esófago. Entonces pueden tener eso o trastornos del ritmo, nada más. Y ahí le van a preguntar, ¿cómo van a ver un bloqueo de rama derecha? ¿Cómo vas a ver un bloqueo de rama izquierda en el electro? Que ustedes lo cuenten, ¿sí? Entonces, veamos. Si ustedes tienen un bloqueo de rama derecha, que entre nosotros, chicos, el 30% de la población lo tiene de manera normal. O sea que si acá somos 30, 9 de nosotros vamos a tener un bloqueo de rama derecha y no pasa nada, o sea, no es patológico, ¿sí? El bloqueo de rama derecha, ustedes tienen el corazón, el haz de His, rama derecha y rama izquierda. Y acá está bloqueada la sátrapa de la rama derecha, ¿sí? Ese bloqueo de rama derecha, como les dije, el 30% de la población lo tiene como un hallazgo casual, algo normal, o también el bloqueo de rama derecha se puede ver en patologías cardíacas como miocardiopatía dilatada, como cardiopatía chagásica, etc. Se bloquea la rama derecha, entonces si está bloqueada la rama derecha, ¿quién se va a contraer primero? ¿El ventrículo izquierdo? Excelente. Primero se va a contraer el ventrículo izquierdo, ¿sí? Y después de mucho tiempo el ventrículo derecho, porque la rama está bloqueada. Entonces el ventrículo derecho se va a contraer el solito. Ah, bueno, no me llega la info, yo voy a hacer un ritmo de escape y me voy a contraer yo solito. Pero se contrae una banda, ¿entienden? Es muy fuerte esa contracción, pero es lenta. Entonces, si primero se contrae el ventrículo izquierdo y después se contrae el ventrículo derecho, ¿qué va a pasar con el QRS? ¿Va a ser doble? Claro, tal cual. Primero va a haber una R y después una R prima. Excelente. Entonces yo voy a tener onda P, la pausa, onda R y R prima. Un conejito, ¿sí? La onda R y la R prima de 10. Ahora, entonces, tengo bloqueo de rama derecha. Por eso se contrae primero el ventrículo izquierdo, se dibuja una primera onda R. Se contrae después el ventrículo derecho, él solo y de manera potente. Entonces tengo una segunda onda R un poquito más grande, ¿sí? Y después, si se contrajo primero el ventrículo derecho, perdón, si se contrae primero el ventrículo izquierdo y después el ventrículo derecho, ¿quién se va a repolarizar primero? ¿El izquierdo? Bien, entonces la onda T se va a ir hacia la izquierda, la onda T, porque se va a repolarizar primero. Entonces, repito, yo tengo un bloqueo de rama derecha. Como se bloquea la rama derecha, primero se contrae el izquierdo y más tarde el derecho. Por eso yo tengo una onda R y una onda R'. Y como se contrae primero el ventrículo izquierdo, también se repolariza primero el ventrículo izquierdo. Entonces la onda T se va hacia la izquierda, hacia B5 y B6. Hacia B5 y B6, pero se aleja de B1 y de B2, ¿sí? Entonces, este conejillo se va a ver en B1 y en B2, pero esta onda T que se aleja, ¿cómo se va a ver en B1 y en B2 si se está alejando? ¿Negativa? Bien, como una onda T negativa, ¿sí? Entonces acuérdense, repito, el bloqueo de rama derecha se va a ver en las derivaciones que están hacia la derecha, o sea, B1 y B2, ¿sí? Si yo tengo un bloqueo de rama derecha, al bloqueo de rama derecha la voy a buscar en B1 y B2. Voy a tener una onda R y una onda R', o sea que está ensanchado el QRS, es mayor a 0,11 segundos, porque tengo una onda R, porque se contrae el ventrículo izquierdo y después se contrae el ventrículo derecho. Y como se repolariza primero el izquierdo, para ahí se va la onda T, o sea que me va a dar positiva en B5 y B6, pero se está alejando de B1 y de B2.
Entonces, como se aleja de B1 y B2, en B1 y B2 se ve el conejillo y la onda T negativa, que es grande esa onda T. Es como que ustedes en B1 y B2 van a ver un conejillo. B1 y B2 son las derivaciones derechas. Si ven un conejillo en las derivaciones derechas, hay un bloqueo de rama derecho, ¿sí? Y después está la cueva del conejillo, ¿entienden? Entonces se va a meter. La cueva es porque la onda T negativa, ¿sí? Entonces, en lo que sería bloqueo de rama derecha, ustedes en B1 y B2 van a ver el conejillo y luego la cueva del conejillo. O sea que van a ver T negativa, R y R'. Y en B1 y en B2 porque son las derivaciones derechas y mi rama bloqueada es la rama derecha. Y en B5 y B6, ¿qué es lo que veía Maca? Bien, de 10. Ahora vamos para ahí. Ahora, hagamos de cuenta que pensamos en los dos ventrículos. ¿Cuál de estos dos ventrículos es el que se va a contraer de manera más potente? No dije más rápido, de manera más potente. Has ¿El dicho derecho? que el derecho. Bien, excelente, porque se contraía él solo, no llegaba a la conducción. Entonces van a tener una super onda de despolarización para allá, que se acerca a B1 y a B2 y que se aleja de B5 y de B6. Si esa onda se aleja de B5 y de B6, ¿cómo voy a ver ese alejamiento en B5 y en B6? Negativo. Bien, como una onda S profunda, ¿sí? Entonces en B1 y en B2 veo esto, pero en B5 y en B6, ¿sí? Yo voy a tener una onda S profunda. Y la onda T positiva. Entonces vuelvo a repetir, ¿sí? Ya me quedó un desmadre acá. Veamos. Entonces, bloqueo de rama derecha en el 30% de los pacientes era normal, ¿sí? Pero aparece también en pacientes con Chagas. Entonces ustedes le van a preguntar cómo se ve un bloqueo de rama derecha. Bueno, yo el bloqueo de rama derecha voy a tener, obviamente, afectada la rama derecha del haz de His, ¿sí? Mi haz de His estaba bien y ahora tengo un bloqueo de rama derecha. Por lo tanto, primero se va a contraer el ventrículo izquierdo, ¿sí? Primero el ventrículo izquierdo, porque está bloqueada la rama derecha. Y después se va a contraer el ventrículo derecho de manera muy potente. Entonces, como se contrae de manera muy potente, esa onda es grande. Entonces, primero se contrae el ventrículo izquierdo, entonces yo tengo una onda R, ¿sí? Pero después se contrae el ventrículo derecho, entonces tengo una segunda onda R más grande porque el ventrículo derecho se contraía más fuerte, ¿sí? Como primero se ha contraído el ventrículo izquierdo, ¿quién se repolariza primero? El ventrículo izquierdo. Claro. Bien, entonces la onda T se va a acercar a B5 y B6, se va a acercar a B5 y B6, pero se va a alejar de B1 y B2. Entonces se va a ver una onda T negativa. Entonces, si está el conejillo, al lado tiene que estar una cueva pequeña para ese conejillo. ¿Pero qué sí, B5 y B6 está siempre a la izquierda? claro, amor, porque B5 y B6 son las derivaciones izquierdas, son las que veían la carga lateral baja izquierda. Ya, bueno, perdón. Y B1 y B2 ven el septo, pero están mucho más cerca de la cara derecha. De una, gracias. De 10, no de nada, amor. Entonces, ustedes acuérdense, si yo busco un bloqueo de rama derecha, ¿en dónde lo van a buscar? En B1, B2, primero, ¿sí? Entonces, como el bloqueo es de rama derecha, se van a ir para acá, B1 y B2. ¿Qué van a ver? El conejillo y una cueva pequeña al lado. O sea, RR' y la onda T negativa. Pero si el conejillo se va a horizontes más lejanos, quizás hay una cueva más grande, ¿verdad? Entonces, si vemos en B1 y B2, el conejillo, RR', porque primero se contrae el izquierdo y después el derecho, más grande, y la onda T negativa, porque se va a la izquierda. O sea, se aleja de B1 y B2, y por eso se ve la cueva pequeña. Pero si él camina más lejos, encuentra una cueva más grande en B5 y B6, una onda S profunda. ¿Por qué? Porque se contrae tan fuerte el ventrículo derecho que el vector se va a B1 y B2 y se aleja de B5 y B6, y por eso se dibuja la onda S negativa.
Entonces acuérdense, bloqueo de rama derecha, ¿a dónde lo encuentran el conejillo? B1 y B2. Bien. Entonces B1 y B2 porque eran las derivaciones derechas o septales, ¿sí? Entonces, B1 y B2 encuentro el conejillo, porque son las derivaciones derechas y el bloqueo de rama derecha. R'. Y al lado encuentro su cueva chiquitita, o sea, una onda T negativa. Pero si él camina más lejos, ¿qué voy a encontrar en B5 y B6? Una cueva más grande, ¿entienden? ¿Por qué? Porque hay una onda S profunda en B5 y en B6. Y el bloqueo de rama izquierda es igual, pero al revés, ¿sí? Yo tengo bloqueo de rama izquierda. Perdón, o sea, ¿por qué en B5 y B6 no hay R, o sea, R y R' negativas? O sea, ¿esa sería la S? No, mi amor, ¿por qué? Porque vos acá no vas a tener RR negativa porque vos cuando a ver, primero se contrae el ventrículo izquierdo y se acerca a la izquierda, ¿me entendés? Eso vos no vas a ver a la derecha, lo vas a ver solo a la izquierda, ¿me entendés? A ver, repetime la pregunta, ¿por qué no hay RR'? O sea, en B5 no tendría que estar, o sea, tendría que tener una R y la R negativa cuando se contraiga el ventrículo derecho. Bueno, es que no existen R's negativas, ya pasa a llamarse S, ¿me entendés? No, primero tenemos un piquito, ese piquito sí sería la R. Claro, tal cual. Esa es la R. Y Esta es después la la onda S R. representaría la contracción Del del ventrículo derecho. derecho, tal cual, perfecto, ¿entendés? Entonces tenés una pequeña R, ¿sí? Que corresponde a la contracción del ventrículo izquierdo. Y después una S bien grande que corresponde a la contracción del ventrículo Derecho. derecho, tal cual. Entonces, vos en B1 y en B2 vas a ver RR', contracción del ventrículo izquierdo y del derecho. Pero en B5 y en B6 se está alejando de ahí. O sea, se va a la derecha la contracción y se aleja de B5 y B6 y por eso se ve como una onda S profunda. ¿Me has entendido, amor? Sí, Sería como el espejo, entre comillas, de las R', R. Claro, tal cual. B1 y B2 son las derivaciones derechas. Entonces vos ves RR' y una onda T negativa. Y allá vas a ver una onda R muy pequeña, porque está contrayendo el ventrículo izquierdo bien, entonces vos tenés una onda R pequeña, y después la onda S, que corresponde al espejo de esta onda R bien grande. Acá la onda T se ve negativa y acá se va a ver positiva. Ah, ¿Estamos, amor? Y si lo Sí, quieren sí. acordar con la memotecnia, si tengo un bloqueo de rama derecha, me voy a la derecha. O sea, B1 y B2, ¿sí? ¿Quién la bloquea la rama? Un conejillo. Entonces yo veo en B1 y en B2 RR' que parece un conejillo. Y al lado está una cueva pequeña que es la onda T negativa. Pero si camina más lejos, capaz que hay una cueva más grande. Entonces aparece en B5 y en B6 una R pequeña, pero una onda S profunda, que es muy profunda. O sea, es mucho más profunda que la onda T, cueva pequeña que encontrábamos en B1 y B2. ¿Hemos entendido, chicos? Sí, Maca. Perfecto. De 10, chicos. Genial. Entonces, bloqueo de Voy rama a derecha. soñar con el conejito y la cueva. Claro, amiga, tal cual. Si quieren contestar rápido, dicen eso. No digan conejillo, sino digan RR', pero en su cabeza está el conejillo con la rama derecha, ¿sí? Bien ahí, excelente, hay que soñar. Y ahora, hago de cuenta que tengo un bloqueo de rama izquierda. Todo lo contrario, yo tengo bloqueada la rama izquierda del haz de His. Entonces tengo el haz de His, rama izquierda y rama derecha. Y ahora está bloqueada la rama izquierda, antes de que se divida en anterior y posterior. ¿Sí? Ustedes acuérdense que después se divide en anterior y posterior. Está bloqueada la rama izquierda. Entonces, ¿en dónde voy a buscar el bloqueo de rama izquierda? ¿En B1 y B2 o en B5 y B6? Primero. B5 y B6. Bien, voy a buscar en B5 y en B6. Está bloqueada la rama izquierda, está bloqueada la rama izquierda. Entonces, ¿quién se contrae primero? Derecho. Ventrículo La derecho. derecha. Bien, excelente. Primero se contrae el ventrículo derecho y después, mucho más potentemente, el ventrículo izquierdo. Si se contrae primero un ventrículo derecho y después el ventrículo izquierdo, ¿qué vamos a tener? Repolarización primero del derecho y después del izquierdo. Bien, ¿y cómo lo vamos a ver en el electroes? ¿Como dos ondas? Puede ser como una Onda N. R. Claro, tal cual, tenemos una onda R y otra onda R al lado, ¿me entienden? Eso se llama onda mellada.
Hay veces que no se les dice RR', porque la masa del ventrículo derecho es chiquitita, ¿entienden? Entonces me aparece una onda R bien grandota, ¿sí? Entonces, si yo, repito, si yo tengo bloqueo de rama izquierda, la voy a buscar en B5 y en B6, porque son las derivaciones izquierdas. Primero se va a contraer el ventrículo derecho, entonces se va a dibujar una pequeña onda. Y después se va a contraer el ventrículo izquierdo, entonces se va a dibujar una ondita un poquito más grande. Bien, ahora, como se ha contraído primero el ventrículo derecho, porque estaba bloqueada la rama izquierda, y después el ventrículo izquierdo, ¿quién se va a repolarizar primero? Ventrículo derecho. derecho. El derecho, muy bien. Entonces, ¿cómo va a ser la onda T? Si se repolariza el ventrículo derecho, se va a dirigir a B1 y B2. Entonces, ¿cómo se va a ver en B5 y B6? Negativo. Negativo, la onda T negativa. Ahora encontramos el conejillo, ya con las orejas, no se ve tanta la oreja separada de la otra, se ve como una oreja fusionada, ¿entienden? Es como que sí se ve la onda mellada, pero tiene forma de M, ya no es el zigzag que habíamos visto hace rato. Entonces, sí se ve un ensanchamiento del QRS, pero en B5 y B6, acompañado de una onda T negativa. Y que hemos dicho que si nos alejábamos, encontrábamos una cueva más grande. Entonces, ¿qué se verá en B1 y en B2? La S profunda. Bien, excelente. Entonces vamos a tener una onda S profunda. ¿Entendido? Una pequeña onda R y una onda S profunda. Sé que es al revés del bloqueo de rama derecha. Si yo encuentro el bloqueo de rama izquierda, me voy a ir a fijar. Si me preguntan cómo se ve un bloqueo de rama izquierda, me fijo en B5 y B6. Y voy a tener como una doble onda. Va a estar ensanchado el QRS. Como dos ondas R, me lo ensanchan el QRS. Seguido de una onda T negativa. ¿Por qué? Porque la onda T no está en B5 y B6, se está acercando a B1 y B2, porque se está despolarizando y repolarizando primero el ventrículo derecho, ¿sí? Y ahora, ¿quién se contraía más fuerte? El izquierdo. Bien, el ventrículo izquierdo. Entonces tengo una gran onda hacia lo que sería B5 y B6, pero que se aleja de B1 y B2. Entonces eso, como se está alejando, se va a ver como una onda S profunda. O sea que es al revés. Si yo veo el conejillo en B1 y B2, es un bloqueo de rama derecha. Y hay una onda T negativa al lado. Pero en B5 y B6 veo una onda S profunda. Ahora, si yo veo un bloqueo de rama izquierda, voy a ver ese ensanchamiento del QRS, pero en B5 y B6. Seguida de la cuevita de la onda T negativa. Y si me alejo, va a haber una cueva más grande. En B1 y en B2 veo la onda S profunda, que representa la contracción del ventrículo izquierdo. ¿Hemos entendido? Sí, no, Bien, entonces ahora díganme con sus palabras. ¿Cómo se ve a un bloqueo de rama izquierda en el electro? Que es importante, porque capaz que el paciente se está infartando. Van a decir la palabra ensanchamiento del QRS, ¿en dónde? B5 y B6. B6 y onda T negativa. Bien, excelente. ¿Y en B1 y B2? Una S Parece profunda. profundo. Bien, excelente. Y si es bloqueo de rama derecha, ¿dónde está el ensanchamiento del QRS? B1 y en B2. En la onda Bien. S. Bien, onda RR' con una onda T Positiva. negativa. ¿Y en B5 y B6? Una S profunda. Bien, una onda S profunda, ¿sí? Y onda T positiva. Siempre acuérdense de dibujar la R pequeñita antes de la S, porque si no hay onda R, eso se dice QS, ¿me entienden? Tienen que dibujar la onda R pequeñita adelante, si no va a ser un QS y eso indica que hay un infarto viejo. ¿Entendido? Dibujan la onda R pequeña antes de la onda S. Yo siempre la he dibujado, ¿ven? Onda R pequeña antes de la onda S. Bien. Excelente. Entonces, ¿qué podíamos encontrar en la cardiopatía chagásica? O una miocardiopatía dilatada, ¿sí? Que lo podemos ver en un ecocardiograma, con déficit en la contractilidad, o bien trastornos de arritmia como un bloqueo de rama derecha, con un hemibloqueo anterior, o un bloqueo de rama izquierda también. Ahora, ¿qué es esto del hemibloqueo?
Cuando el haz de His se divide, yo tengo acá el nodo AB, el haz de His, rama izquierda y rama derecha. La rama derecha es una sola y ahí me da la red de Purkinje. Pero la rama izquierda se divide en una rama anterior y en una rama posterior. Por eso tenemos un hemibloqueo anterior y un hemibloqueo posterior. ¿Qué sucede en el mal de Chagas? Entonces le van a preguntar a ustedes, ¿cómo se ve un hemibloqueo anterior y cómo se ve un hemibloqueo posterior? El hemibloqueo anterior se ve como una desviación hacia la izquierda. Entonces, el hemibloqueo anterior se ve como una desviación hacia la izquierda. Y el hemibloqueo posterior se ve como una desviación hacia la derecha, del eje, ¿no? Entonces, hemibloqueo anterior se ve como una desviación hacia la izquierda y hemibloqueo posterior se ve como una desviación hacia la derecha. Entonces, si yo le digo, hemibloqueo anterior se veía como una desviación hacia la izquierda. Si el eje está desviado a la izquierda, ¿sí? ¿Cómo van a ser las derivaciones D2, D3 y ABF? ¿Predominantemente positivas o negativas? Negativas. Bien, excelente. Entonces se van a ver predominantemente negativas, ¿sí? Estas derivaciones se van a ver predominantemente hacia abajo, predominantemente negativas. Cuando yo veo que las derivaciones D2, D3 y ABF, sobre todo ABF, ¿sí?, son negativas, significa que el eje se está desviando hacia la izquierda. Entonces, en un hemibloqueo anterior, el eje se desvía hacia la izquierda. Entonces, ABF se va a ver negativa, igual que D2 y D3. ¿Y D1 y ABL? Positivas. Bien, excelente. Entonces, estas son predominantemente negativas y D1 y ABL predominantemente positivas, porque el eje está así. Acá está la F y acá está D1. Entonces el eje se aleja de ABF, y por eso se ve negativo, pero se acerca a D1, que está cerquita de ABL. Entonces se ven predominantemente positivas. Yo te respondo todo porque me acuerdo del cuadrito, digamos, viste, De ese que 10. había. De Pero 10. después el resto no, o sea, me cuesta asociarla, como estás diciendo, buscar la perpendicular y eso. Está bien, amor. Vos acordate siempre del cuadrito, ¿sí? ABF es para Ok. abajo porque está en 90 grados y D1 es hacia la izquierda porque está en 0 grados, ¿sí? Hacia la izquierda porque está en 0 grados. Bien. Entonces, un hemibloqueo anterior desvía el eje hacia la izquierda. Entonces, estas tres derivaciones se ven predominantemente negativas y estas dos derivaciones se ven predominantemente positivas. En cambio, si yo les digo hemibloqueo posterior, ¿hacia dónde desviaba el eje? Derecha. Bien, hacia la derecha, ¿sí? O sea que el eje se va a ir hacia la derecha, significa que está así. O sea, se aleja de D1 y ABL se está alejando, pero se está acercando ¿a quién? ABF. A ver, Bien, ABF, D2 y D3. Entonces, ABF, D2 y D3, ¿cómo se van a ver? positivas. Positivas. Y D1 y ABL se van a ver negativas. Es tan simple como eso. Si tengo un hemibloqueo anterior, el eje se desvía a la izquierda. Entonces D1 y ABL son derivaciones que se van a ver positivas, pero D2, D3 y ABF se van a ver negativas.
En cambio, si tengo un hemibloqueo posterior, el eje se desvía a la derecha, ¿sí? Entonces voy a decir que hay unas derivaciones positivas que son D2, D3 y ABF, pero se aleja de la izquierda, o sea, van a ser negativas en D1 y en ABL. Muchas veces se dan las dos cosas. Un hemibloqueo, decime mi amor. Si hay, digamos, alteraciones en el QRS y en la onda T, No. solamente me fijo en el eje. Claro, tal cual. No, acá no vas a tener elevación del STE para pensar en una isquemia, ni ondas T negativas para pensar en una isquemia, ni ondas Q patológicas. Vos vas a tener desviado el eje. Eso hacen los hemibloqueos, desvían el eje. Entonces, chicos, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo las dos cosas al mismo tiempo? Tengo un bloqueo de rama derecha más un hemibloqueo anterior, que es típico de la enfermedad de Chagas. Ay, ¿me ven ahí o no? No sé por qué se ha salido. Sí, ahí está. Disculpa, dentro de la miocardiopatía chagásica, que es lo que estábamos viendo, ¿de qué clasificación eran las alteraciones eléctricas? No importa la clasificación. Vos tenés que decir, la miocardiopatía chagásica puede generar una miocardiopatía dilatada o alteraciones eléctricas. ¿Qué alteraciones eléctricas? Bloqueo de rama derecha solito o bloqueo de rama derecha asociado a mi bloqueo anterior, por ejemplo. Eso nada más. Bien, gracias. Es lo único. Bien. Entonces, cuando ustedes digan, en la enfermedad de Chagas encuentro un bloqueo de rama derecha más un bloqueo en un hemibloqueo anterior, ¿cómo lo van a ver esto en el electro? ¿Cómo verían un bloqueo de rama derecha? En B1 y B2, ¿qué veían? Sí, en B1 y en B2 veíamos R y R' con la onda T negativa. Excelente. ¿Y en B5 y B6? Y en B5 la R pequeña onda con S. profunda Bien. negativa. Excelente. Entonces, eso Igual viene en un el bloqueo de rama derecha. Y si está asociado a un hemibloqueo anterior, ¿cómo va a estar el eje? desviado a la izquierda. Bien, entonces encuentran las dos cosas. Encuentran ese conejillo y la cueva más grande, y encima las otras derivaciones, que son las frontales, van a encontrar una desviación del eje hacia la izquierda. O sea, D1 y ABL positivos, pero negativos D2, D3 y ABF. ¿Sí? Disculpa, Maca, no sé si estoy mareada, pero sigo sin entender cómo veo el tema del eje, o sea, cómo lo veo negativo en las derivaciones, en este Sí, caso. mi amor, ahora te explico. Cuando vos ves el eje, vos acordate que este era el círculo, ¿sí? El eje normal está acá. Si el eje está desviado hacia la izquierda, está hacia allá. Vos acordate que D1 está acá y ABF está acá, ¿sí? Entonces, el eje normal es el que yo he dibujado en verde. El eje se acerca a ABF porque va hacia abajo y se acerca a D1 porque va hacia la izquierda. Entonces D1 debería ser positivo y ABF positivo. Si vos tenés D1 positivo y ABF positivo, el eje está normal. ¿Entendés, amor? Sí. Bien. Si el eje se desvía hacia la izquierda, va para la izquierda, pero para arriba. Entonces, como va para la izquierda, sí se acerca de uno que es la izquierda, pero va para arriba, o sea que se aleja de ABF. Entonces ABF te va a parecer negativa, pero de uno positiva. Y siempre que digas de uno en este caso, hablas también de ABL, porque de uno y ABL están cerquita. Sí, eso sí entiendo, pero en el gráfico, digamos, en mi dibujo del electro, ¿cómo lo veo a veces? O sea, con la S profunda. No, mi amor, vos vas a ver las derivaciones predominantemente negativas. O sea, vos vas a ver, por ejemplo, ABF y vas a ver una onda P negativa. Vas a ver el QRS principalmente negativo. Y la Todo onda T negativo, negativa. Todos hacia abajo. aunque no haya una afección, digamos, en las aurículas, Claro, igual la todo, curva negativa. claro, todo te va a dar para abajo. Y sobre Listo. todo el QRS, ¿entendés? Sobre todo el QRS. Capaz que la onda P puede estar normal igual que la onda T, pero el QRS es predominantemente negativo. O sea que vos vas a tener una onda R pequeña, pero la onda S va a ser grande.
Bien, esa era mi duda. Bien, tal cual. Ahora te entiendo, amor, no entendía. Bien. Excelente. Entonces, a ustedes le pueden preguntar, ¿qué cambios eléctricos produce la enfermedad de Chagas? Bloqueo de rama derecha. ¿Cómo se ve eso? Se ve un ensanchamiento del QRS en B1 y B2 con una onda T negativa, más una onda S profunda en B5 y B6. Y el hemibloqueo anterior, y bueno, las derivaciones D1 y ABL van a ser predominantemente positivas, o sea que va a haber una onda R grande, pero las derivaciones inferiores, o sea, ABF de 2 y de 3, van a aparecer predominantemente negativas, o sea, la onda S va a ser la onda profunda. ¿Van entendiendo? Sí. Bueno, perfecto. Y eso es todo lo que tienen que saber. Entonces, acuérdense, lo que les dije al principio. Si tienen un infarto, un dolor de pecho y hacen el electro y no les sale elevación del ST, pero les sale un bloqueo completo en rama izquierda, es decir, el ensanchamiento del QRS en B5 y en B6, más la onda T negativa y una onda S profunda en B1, piensan en un infarto transmural y siguen el protocolo. Entonces ya saben cómo ver un bloqueo de rama izquierda. Y el bloqueo de rama derecha se ve en el 30% de la población normal, sin ninguna afección cardíaca, o si no en pacientes con Chagas asociados a un hemibloqueo anterior. ¿Cómo se ve el hemibloqueo anterior? Como una desviación del eje hacia la izquierda, o sea, un QRS predominantemente positivo en D1 y ABL y negativo en D2, D3 y ABF. ¿Y cómo se veía un hemibloqueo posterior con el eje desviado a la derecha? Es decir, está D2, D3 y ABF positivo, predominantemente el QRS, y negativo en D1 y ABL. ¿Hemos entendido? Sí, Genial. Maca, ¿y cómo sería la contracción del corazón en el hemibloqueo anterior y en el posterior? O sea, digamos, la cara anterior se contrae más. Se contraería menos la parte afectada. O sea, vos verías una hipoexcitación, una hipocontractilidad en el ecocardiograma. En el hemibloqueo anterior, en la parte anterior del corazón. En todo lo que sería la cara lateral alta. Alta, bien. Perdón, la cara inferior, porque se desvía hacia la izquierda. Entonces, si el eje se desvía a la izquierda, va a haber una hipocontractilidad en la cara inferior. Bien. Pero el diagnóstico es con el electro, sobre todo. Después le haces el ecocardiograma y capaz que te da con que todo el ventrículo izquierdo está hipoexcitado. Entonces vos ves una hipocontractilidad en la cara posterior inferior, en la cara, por eso no importa, depende de la arteria también. Si es la inferior, por así decirlo, la que está hipoexcitada, sería la contraria, la que está funcionando mejor y está tirando para ese lado. Por eso Claro. está bien, ¿verdad? A eso Tal cual, tal cual. Bueno, de 10. Acuérdense que es electrográfico más bien este diagnóstico. Después pedí el ecocardiograma y vas a ver la hipoexcitabilidad también. Bueno, estos hemibloqueos los puedes tratar con marcapaso, amor. Para hacer que, bueno, se contraigan también al mismo tiempo los dos ventrículos. Chicos, ¿otras dudas? ¿Nada? No, Bueno, no, por ahora. de 10. Bueno, escuchen, mañana empezamos con nefro, creo que corresponde vasculitis, que tienen en común la clase con clínica 2, así que si ven caras extrañas, nombres extraños, es porque son los chicos de clínica 2 también, ¿sí? Porque la vasculitis pertenece a reumato y a nefro. Ese tema es un embole para todos, pero es re lindo cuando lo entienden. Así que traten de conectarse y ese tema ya no van a rendir el domingo. O sea que tienen ahora toda la tarde y la noche, mañana viernes, sábado, para estudiar. Yo les voy a pasar el domingo a la mañana el examen y lo van a poder hacer todo el domingo, ¿sí? No es difícil, pero es largo, ¿sí? Por ahí conéctense a la mañana, continúan en línea, bueno, pero no se tienen que desconectar en ningún momento si lo quieren hacer en más tiempo porque se cansan. Pero hay secciones, hay una sección de electro, una insuficiencia cardíaca, una de valvulopatías. Traten de hacerlo, sobre todo si son de Santos, ¿sí? Si son de Santos, no quiero saber que no lo hagan el examen, chicos. Si son de Luciardo, la parte oral es más tranqui, ¿sí? Así que bueno, chicos, les mando un besito. Nos vemos mañana a las 3. Vamos a ver vasculitis. Es que quería preguntar el horario. Sí, mi amor, sigue igual.
Los chicos de Clínica 2 son los que le ocupan el horario a ustedes.